Las revoluciones industriales. Todo comenzó con la primera, la era de las máquinas de vapor y las grandes fábricas. Fue el primer gran paso hacia la mecanización, cambiando la forma en cómo producíamos y marcando un antes y un después en la historia. Luego vino la segunda revolución, con la electricidad como protagonista. Las líneas de ensamble transformaron la producción, haciéndola más rápida, eficiente y accesible, iluminando literalmente el camino hacia un mundo más industrializado. La tercera revolución trajo consigo la informática y la automatización. Computadoras y sistemas inteligentes permitieron a las máquinas ejecutar tareas más complejas, liberándonos de muchas limitaciones humanas. La cuarta revolución, por su parte, conectó todo. Internet, la inteligencia artificial, el IoT y la robótica avanzada redefinieron los límites, creando un ecosistema donde las máquinas no solo trabajan, sino que aprenden, piensan y toman decisiones. Ahora estamos escribiendo un nuevo capítulo, la industria 5.0. No se trata solo de máquinas más inteligentes y la consolidación de la inteligencia artificial, sino de una colaboración más profunda entre la tecnología y las personas. Es la unión perfecta entre el poder de la automatización y la sensibilidad humana, donde la creatividad, la intuición y la sostenibilidad ocupan un lugar central. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la industria 5.0. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science 2025. Les deseo un muy feliz año, con mucha salud, dinero, amor, nuevos proyectos y fundamentalmente paz. También quiero aprovechar este espacio para agradecerles por acompañarme y por apoyar este tipo de iniciativas. La verdad, estamos por llegar a 5.000 suscriptores, no lo puedo creer. Les agradezco de corazón por acompañarnos y confiar en nosotros. Volviendo al programa, como siempre la introducción nos ayuda a tener un buen marco teórico, en este caso de la quinta revolución industrial. Quiero hacer un comentario, y esto es a título personal. Nuestros gobernantes y nuestros empresarios también tienen que ayudar a que todas las personas se puedan integrar o se puedan subir a este tren de la quinta revolución industrial, porque se va a requerir mucha capacitación y mucha educación para que las personas se puedan integrar correctamente y que nadie quede afuera. Como siempre en este programa presentaremos algunos trabajos científicos en donde demostraremos cómo está situada la evolución de esta quinta revolución industrial desde una perspectiva científica. Antes de empezar con el programa, les voy a pedir como siempre que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos programas de WOS y les voy a dejar los dos QRs tanto en español como en inglés para que se sumen a nuestro canal de WhatsApp y estemos más conectados. Ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación, esta fue liderada por el Dr. Powell Miesanek y equipo de la Universidad Tecnológica de Queensland en Brisbane, Australia. La impresión 3D viene evolucionando a pasos agigantados, pero todavía hay desafíos técnicos y científicos para integrarse definitivamente en la industria. En este contexto, estos científicos desarrollaron una solución de Machine Learning y visión por computadora para mejorar y automatizar procesos de impresión 3D, específicamente el llamado Melt Electrowriting, o en español sería electroescritura por fusión. Vamos a ver de qué se trata. La electroescritura por fusión, o también llamada Melt Electrowriting, es una tecnología de impresión 3D de alta resolución que utiliza un jet electrificado y un polímero fundido para depositar microfibras extremadamente finas. Estas fibras tienen diámetros que van de 0,3 a 50 micras, lo que permite fabricar estructuras porosas de alta precisión. Esta tecnología es útil en aplicaciones como en ingeniería biomédica, investigación de tejidos y robótica blanda, pero su adopción industrial es limitada debido a su complejidad y dependencia de usuarios especializados. Su eficiencia depende de parámetros clave, como por ejemplo el flujo del material, el voltaje, la temperatura del polímero, velocidad del colector y distancia de la boquilla, además de factores ambientales como la humedad y la temperatura. En este trabajo de investigación se desarrolló un sistema automatizado de control a lazo cerrado que integra tecnologías avanzadas para optimizar el proceso de impresión. Utiliza visión telecéntrica avanzada, donde las cámaras monocromáticas de alta resolución capturan el comportamiento del jet polimérico y miden parámetros críticos como el área del cono de Taylor, el ángulo del jet y el diámetro de la fibra con gran precisión.
Los algoritmos que se han desarrollado, específicamente en la plataforma de desarrollo MATLAB, permiten el análisis en tiempo real mediante el procesamiento de imágenes, extrayendo datos claves en el proceso. Además, una red neuronal artificial del tipo feed-forward entrenada con BRB y alimentada con 324 combinaciones de parámetros experimentales optimiza automáticamente las condiciones de impresión, manteniendo un margen de error inferior al 5%. Finalmente, un sistema de control a lazo cerrado realiza ajustes automáticos cada 150 segundos, asegurando una alta precisión y estabilidad durante la operación. En conclusión, la solución presentada representa los principios de la industria 5.0, donde la automatización avanzada y la inteligencia artificial se combinan con la intervención humana para crear procesos más eficientes, flexibles y fundamentalmente sostenibles. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, esta fue liderada por Xin Liu y equipo del Instituto Tecnológico de Beijing en China y en conjunto con otros investigadores del MIT, específicamente el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en Estados Unidos. La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral. Este trabajo presenta un estudio que va del 2010 al 2022, en donde expone que el talento estadístico aplicado a la inteligencia artificial creció muchísimo. Esto es muy importante para la industria 5.0, pero no voy a seguir spoileando, lo vamos a ver a continuación. En los últimos años, la inteligencia artificial ha transformado el mercado laboral y disciplinas tradicionales como la estadística han encontrado un nuevo propósito dentro de este entorno dinámico. Este trabajo de investigación abordó cómo la estadística, un pilar de la ciencia y las matemáticas, se integra con la inteligencia artificial y qué significa esto para el mercado laboral. La estadística ha sido fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde sus inicios, este legado continúa y hoy la estadística se ha convertido en una de las disciplinas más demandadas dentro del ecosistema de la inteligencia artificial. Este estudio científico analizó 279 millones de ofertas laborales, específicamente en Estados Unidos, entre los años 2010 y 2022. Los resultados demuestran que la demanda de talento estadístico especializada en inteligencia artificial ha crecido 31 veces en este periodo. Este aumento ha dado lugar a 932 nuevos roles distintos, desde analistas de datos hasta ingenieros de aprendizaje automático y científicos de datos. La integración de la estadística con la inteligencia artificial ha generado 190 nuevos clústeres interdisciplinarios que combinan diversas ciencias, permitiendo, por ejemplo, desde el análisis del tipo genético hasta la evaluación de riesgos financieros. Un ejemplo práctico es el uso de estadísticas avanzadas e inteligencia artificial en la creación de sistemas de manufacturas inteligentes, donde los robots colaborativos o cobots trabajan junto a los humanos. En este contexto, los algoritmos estadísticos analizan datos en tiempo real para optimizar la productividad, pero también consideran factores claves como la ergonomía y la seguridad del trabajador, mejorando así su experiencia. En conclusión, la estadística, la inteligencia artificial y la industria 5.0 están transformando el mercado laboral hacia una innovación centrada en la sostenibilidad y el bienestar humano. Adaptarse, desarrollar habilidades técnicas y blandas y colaborar en proyectos interdisciplinarios es esencial para construir un futuro equilibrado entre tecnología y empatía. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Pedro Ponce y equipo del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible en el Tecnológico de Monterrey en México. Ante todo les mando un gran abrazo a nuestros suscriptores de México, que son muchísimos. Este novedoso trabajo científico presenta una solución de realidad virtual e inteligencia artificial que transforma la educación y la manufactura avanzada en México en el contexto del nearshoring o deslocalización cercana. Solo a modo de referencia, el nearshoring consiste en la transferencia de procesos empresariales a un país cercano al mercado objetivo para reducir costes y tiempos. Al mismo tiempo, el país al cual se le transfieren esos procesos empresariales mejora la calidad de empleo y al mismo tiempo hay un desarrollo tecnológico importante en la región. Es un trabajo muy importante de nuestros amigos mexicanos. Vamos a verlo. México se ha convertido en un destino clave para el nearshoring, debido a su cercanía con Estados Unidos y las ventajas comerciales del acuerdo TMEC,
o tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este enfoque permite a las empresas optimizar su logística, reducir costes y mejorar los tiempos de entrega. Sin embargo, para competir en este entorno es crucial contar con fuerza laboral capacitada en tecnologías avanzadas. Este equipo de investigación desarrolló un marco de realidad virtual e inteligencia artificial que revoluciona la capacitación en manufactura avanzada y lo hace mediante 3 pilares: diseño y modelado de plataformas robóticas con simulaciones de alta fidelidad, desarrollo de una empresa virtual para aprender procesos claves con algoritmos de optimización y finalmente evaluación de productos en entorno de realidad virtual utilizando retroalimentación simulada y tecnologías avanzadas para perfeccionar los sistemas. El uso de la realidad virtual e inteligencia artificial ofrece una capacitación personalizada, inmersiva y segura, mejorando la eficiencia operativa al optimizar procesos y acelerar la producción con prototipos virtuales. Este marco prepara a los profesionales para los retos de la manufactura avanzada, posiciona a México como un hub tecnológico atractivo y fomenta la colaboración global a través de entornos virtuales que impulsan la innovación. Además, se propone un enfoque iterativo que mejora continuamente las plataformas robóticas, incorporando sensores avanzados, retroalimentación de los usuarios y sistemas de control más sofisticados. En conclusión, este marco combina teoría y práctica en entornos virtuales para capacitar a profesionales en manufactura avanzada, potenciando las oportunidades del nearshoring y promoviendo el crecimiento económico y tecnológico de México, demostrando así el impacto transformador de la innovación en las industrias. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Xiwan Li y equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huanghong en China. El memristor es un componente electrónico que permite recordar cómo fue utilizado anteriormente. Este dispositivo permite almacenar información de su uso previo basándose en la tensión y en la corriente. En este contexto, este grupo de investigadores desarrolló una neurona inteligente, flexible y adaptable a diferentes contextos de aplicación, como por ejemplo la cirugía robótica, la exploración submarina, entre otras aplicaciones. Esta solución permite ayudar a la fusión humano-máquina en la quinta revolución industrial. Vamos a verlo. Imaginemos un componente electrónico que no solo conduce electricidad, sino que también recuerda cómo se ha utilizado antes. Este es el concepto del memristor, un dispositivo que almacena información basándose en su historial de corriente y voltaje. Su capacidad de cambiar y mantener estados lo hace ideal para aplicaciones como por ejemplo redes neuronales, almacenamiento de datos y procesamiento eficiente de señales, simulando de manera efectiva cómo funciona una sinapsis en el cerebro. En este trabajo científico se presenta una solución que revoluciona el mundo de los sensores inteligentes, un sistema que procesa múltiples señales como temperatura y presión directamente dentro del sensor, sin necesidad de módulos adicionales para convertir o transferir datos. Esto significa una comunicación más rápida, eficiente y con menor consumo de energía. El núcleo de este sistema es la neurona sensorial de picos cruzados, que utiliza sensores flexibles y un memristor de dióxido de vanadio. Este memristor es impresionante, soporta más de 1 billón de ciclos de operación y puede doblarse hasta un radio de 1 milímetro sin afectar su funcionamiento. Una de las características más destacadas de esta tecnología es que procesa señales directamente en el mismo sensor, usando una red neuronal inspirada en el cerebro humano. Por ejemplo, puede detectar simultáneamente presión y temperatura, transformándolas en señales neuronales y enviar retroalimentación háptica, o sea táctil, en tiempo real. Este enfoque, conocido como computación cruzada dentro del sensor, permite una precisión del 98.1% al identificar objetos y reacciona de inmediato a estímulos peligrosos, como altas temperaturas, para proteger tanto al usuario como al dispositivo. Este avance, alineado con la visión de la industria 5.0, permite una colaboración eficiente entre humanos y máquinas inteligentes, mejorando la seguridad y la precisión en tareas como fabricación personalizada, cirugía robótica, exploración marina y otras actividades. Este desarrollo simplifica el hardware, reduce el consumo energético y mejora la funcionalidad, acercándonos a un mundo donde humanos y máquinas trabajan en perfecta sinergia.
Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la última, esta fue liderada por el doctor Syed Tariq Shah y equipo de la Universidad de Essex en Colchester, Reino Unido. Las superficies configurables inteligentes, o RIS por sus siglas en inglés, es una tecnología que permite controlar las ondas de radio de forma precisa. En este contexto, este equipo de investigación desarrolló un prototipo de RIS que permite la localización de objetos de forma precisa a través de hardware especializado e inteligencia artificial. Las aplicaciones y el potencial de esta tecnología van desde, por ejemplo, la medicina, los hospitales, la logística, la industria. Las RIS ofrecen un camino más sostenible y eficiente hacia un mundo más conectado. Vamos a ver esta investigación. Las RIS, por sus siglas en inglés de Reconfigurable Intelligent Surfaces o superficies inteligentes reconfigurables, son una tecnología emergente diseñada para controlar cómo las ondas de radio viajan en un entorno específico. Funcionan como superficies inteligentes compuestas por miles de pequeños elementos que pueden ajustar dinámicamente características de las señales, como su dirección, fuerza o ángulo. Esto las hace especialmente útiles para mejorar la calidad de las señales en espacios cerrados, donde problemas como la pérdida de señal o las reflexiones suelen dificultar las comunicaciones y la localización precisa. Este estudio científico desarrolló un prototipo con 40.096 de estos elementos organizados en una matriz de 64 por 64 que funcionan a una frecuencia de 3.75 GHz. Esta tecnología se combinó con algoritmos avanzados de aprendizaje automático o machine learning, como los árboles potenciados por gradiente o GBT, para crear un sistema capaz de localizar dispositivos en interiores con una precisión notable. Este sistema permite modificar la respuesta del entorno electromagnético, superando barreras como la pérdida de señal y las reflexiones multipath que afectan la localización tradicional. Durante los experimentos realizados se analizaron miles de configuraciones diferentes, incluyendo distintos tipos de antenas y modos de comunicación, para entrenar los algoritmos y evaluar su eficacia en tiempo real. Con una precisión de localización del 82.4%, este sistema puede ser un componente esencial en fábricas inteligentes, permitiendo a los robots y operarios trabajar juntos de manera segura y eficiente. Las RIS tienen un potencial enorme. Entre los ejemplos que podemos nombrar está la mejora en la logística, el rastreo de equipos médicos en hospitales o facilitar la localización de personas en emergencias con un bajo consumo energético, lo que las hace sostenibles, alineadas con los objetivos de la quinta revolución industrial. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like. No se olviden de seguirnos en Instagram, de seguirnos en el canal de WhatsApp y con respecto al próximo programa, redes neuronales. Esta subdisciplina de la inteligencia artificial viene aplicándose en casi todas las industrias. No se lo pierdan. Como siempre, presentaremos algunos trabajos científicos que demostrarán empíricamente cómo viene evolucionando esta tecnología. Bueno, esto es todo. Les mando un abrazo, que empiecen muy bien el año y nos vemos en el próximo video. Chau.